con estilo. Para compartir el mediodía del sábado por CNN Radio Rosario. Líder mundial en noticias. Bueno, le damos la bienvenida entonces a CNN Rosario, a Nazareno Chepare. En Nazareno, Carlos Mariscal te saluda. ¿Cómo te va? Carlos, buenos días, ¿cómo les va? Un saludo a todos. Bueno, digo porque tiene que ver con notas anteriores en este mismo programa, por eso lo engancho para el público que está escuchando. Nazareno, en algún momento vos fuiste jefe de campaña de la entonces candidatura presidencial de José Luis Esper. Sí, el año, en la campaña del 2019, y ahora recientemente precandidato a presidente de la Nación en el 2023, por el espacio Demos, que somos un espacio liberal. Claro, sí. ¿Y te puedo preguntar por qué se fueron de ahí? ¿Por qué dejaste esa campaña de Esper presidente? En el 2019, muy sencillo, por el acuerdo que tuvo José Luis con Horacio Rodríguez Larreta, que era contrario a lo que nosotros veníamos profesando, y obviamente que lo primero que tenemos que hacer es ser leales, fieles a las personas que nos apoyaron y los motivos por los cuales nos apoyaban. En algún momento, Nazareno, en algún momento, cuando empieza a circular quién iba a ser el candidato a vicepresidente, un colega, un periodista del Grupo América, algunos decían que bueno, que ese hombre integrara la fórmula presidencial era indicio de que el apoyo venía desde la Casa Rosada. Eso no fue así, fue Rodríguez Larreta. Vos me estás hablando del candidato a vicepresidente en el 2019. Claro. No, en realidad el candidato fue finalmente Luis Rosales. La discusión que teníamos en su momento con José Luis era si yo lo acompañaba en la fórmula, o buscar a otra persona que tuviera un perfil que se adecuara a lo que necesitaba nuestro espacio, y decidimos que Luis iba a ir como candidato a precandidato y después luego a candidato a vicepresidente, y que yo lo acompañaba como primer diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Bien, bueno, volvemos a la actualidad entonces. Por supuesto. A ver, uno de los temas que se habla, ¿no?, sobre el presidente Milei. Los críticos, digo, hablan de que no tiene un proyecto económico. Otros me dicen que no tiene política internacional definida. Sí, en realidad Javier Milei demostró desde el primer momento que su aspiración era llegar, más allá de que no tenía ni plan ni equipo. En los días previos a la elección hablaba de un equipo que lo tenía in pectore, que ya lo tenía definido, pero a la hora luego de las juras nos dimos cuenta que eran todas personas que eran paracaidistas, que obviamente fueron surgiendo los acuerdos con Patricia Bullrich, con sectores del peronismo, pero la realidad es que al día de hoy Javier solamente ha logrado ocupar el 16% de los cargos necesarios directivos que requiere la nación, y lleva el desastroso récord de una renuncia cada 5 días. Entonces estamos hablando de una precariedad en la gestión que no tiene antecedente. Creo que es peor que inclusive que la de Alberto Fernández. Lamento decirlo, pero los números es lo que nos dicen. Pero vos me decís que se está esforzando mucho entonces para ser peor que Fernández, ya no es fácil. Y en ese aspecto sí, bueno, uno tiene que ser consciente que todas las gestiones tienen cosas positivas y negativas. Ni todo es absolutamente positivo ni negativo. Nazareno, permíteme sí. Porque con respecto a lo que estás diciendo vos, ¿no? Yo veo, a ver, si en Argentina uno ve, voy a dar un nombre, el diario La Nación, con una nota elogiosa a Milei, creo que no le llamaría la atención a nadie. Llamaría la atención si esa misma nota saliera, por ejemplo, en página 12, ¿no? Bueno, estamos de acuerdo. El diario El País de España, que vos sabés que es un lineamiento socialdemócrata, apoya a rajatabla al actual presidente socialista. En los días previos a la votación del Senado argentino hablaba del proyecto para desguazar a Argentina del presidente Milei. Eso decía el diario El País. Y ahora habla de casi de la alegría que hay a nivel de inversores y
y la expectativa que se ha despertado en las últimas horas entre los inversores de Europa. El mismo No, diario. ni una, sí, pero no es ni una cosa ni la otra. El gobierno sigue manteniendo el rumbo que empezó a construir inclusive desde antes de asumir, que nos indica que el país va derecho a un 80% de la pobreza, como bien indicaba Jorge Lanata hace unos días. Tenemos una caída de la recaudación abismal en todos los sectores, y muestra de eso es que el impuesto país es el que más recauda por lejos, por lo cual asegura que no se va a salir del cepo probablemente antes del 2026. Si a eso le sumamos que la actividad en todos sus aspectos ha caído dramáticamente del 20 al 40% según el sector, y que no hay posibilidad de recuperación, que esta llamada ley bases, que en realidad es un complemento del decreto de necesidad de urgencia 70/23, que no ha sido más que un buen plan de negocios para unos pocos empresarios, y que esta ley está lejísimos de ser la que se presentó originalmente. En realidad, hoy podemos decir que la ley base es el mayor logro del presidente Guillermo Francos, que es probablemente el único ministro. Eso del presidente no fue un error de tu parte. No, para nada. Hoy la gestión descansa en Guillermo Francos. Si no hubiera sido por él, hoy no teníamos ley de bases y probablemente estábamos discutiendo, me animo a decirte, hasta un recambio presidencial, porque hubiera sido desastroso. Tanto que lo criticaron a Lustó, al senador Lustó, que fue el que finalmente pudo brindar el quórum necesario para que se tratara la ley, como los dos senadores de Cristina Fernández, que se hicieron los distraídos y permitieron que la ley base sea una realidad. Es evidente que el kirchnerismo lo quiere todavía vivo a Milei, digo, vivo políticamente, obviamente. Pero si no, hoy estábamos hablando de otro panorama. La ley base finalmente no resuelve lo que vino a resolver, es probablemente un... ¿Por qué? ¿Por las modificaciones que le hicieron? ¿Cómo? Digo, pues claro, por las modificaciones. No resuelve lo que vino a resolver, dijiste. Digo, por las modificaciones que le hicieron. Pero claro, porque estamos hablando de una ley que tiene un régimen de inversiones que solamente beneficia a un pequeño, reducido grupo de empresarios locales, porque hay que aclararle a la gente que los grandes inversores internacionales lo que quieren es seguridad jurídica. Después, si la ley laboral, si los impuestos sirven o no, eso es otra cosa, pero hoy Javier Milei no garantiza a largo plazo la construcción de un proyecto político y económico. ¿No lo garantiza por su debilidad política e institucional? O sea, no tener mayoría en el Congreso, por ejemplo. No lo garantiza porque no tiene estructura política, porque no tiene un verdadero plan a largo plazo, y no lo garantiza porque hoy lo que él construye es su imagen internacional y no la del país. Pero vos, digamos, a ver, si yo no entiendo mal, como dirigente liberal, vos me decís que un presidente liberal no puede resolver los problemas de Argentina. No, lo que te estoy diciendo como dirigente liberal es que el gobierno y el plan económico de Javier Milei no es liberal, es el segundo tiempo de Toto Caputo, que es lejos un economista liberal. Si Demos llegar al poder en este momento, tu partido, sí. ¿Por dónde habría que empezar en este momento? Primero por una reforma laboral integral y un diálogo amplio y sincero con los movimientos sindicales, porque no se puede, a ver, si no tenemos una buena legislación laboral y una dramática baja de impuestos, esto no arranca. Todo lo demás es cartón pintado, y los recursos que hacen falta para esas reformas van a aparecer en la medida que tengamos una agenda internacional coherente. Pero, a ver, por ejemplo, si vos rebajás los impuestos, que es un punto que están planteando algunos economistas también, digo, si se rebajan los impuestos, lo primero que sucede es que baja la recaudación. Si hay menos dinero y no se puede acudir a todos los reclamos que permanentemente hacen los gobernadores y los intendentes, ¿cómo evitas que no te explote todo? Bueno, hoy tenés un momento que es clave, porque por lejos el impuesto país es el que más recauda, con lo cual te da margen para sentarte a negociar con las provincias
una nueva ley de coparticipación federal y una nueva matriz impositiva. Claro, Hoy el es un momento impuesto clave, ese no pero es coparticipable, ¿no? lo que pasa es que hoy no tenés diálogo con las provincias. Hace un gran esfuerzo Guillermo Franco en poder sostener el diálogo que el presidente no tiene. ¿Cuántas veces los gobernadores fueron invitados y el presidente estaba tuiteando en el salón contiguo? Eso no es liderar, eso no es ser presidente. O Javier Milei está para otra cosa. Es evidente y lo muestra que porque probablemente tenga un tercio de su mandato viajando, pero viajando no para construir cosas en beneficio del país, sino para su jubilación. Y esto es grave porque ¿cuánto tiempo vamos a tener que esperar hasta que tenga consecuencias más allá de lo económico y ya se transformen en sociales? Hay muchos que consideran que Milei todavía, a pesar de todos los inconvenientes, se mantiene porque del otro lado no hay ninguna oposición sólida y creíble para la gente, ¿no? En realidad se mantiene por una falsa sensación de esperanza en la necesidad de la gente de creer que esto va a funcionar y que en definitiva vemos cómo esa mitad, que antes era un poquito más de la mitad, de imagen positiva, que era entre buena y muy buena, se transforma directamente en muy mala. Cuando uno revisa finamente las encuestas, te das cuenta que no pasa, el apoyo al presidente no se convierte en algo malo o muy malo, directamente se transforma en muy malo, porque una vez que la esperanza estalla, la gente deja de creer. Entonces, este escenario fino, esta cuerda floja sobre la que está caminando el presidente, nos demuestra que, bueno, cuánto más puede durar este apoyo cuando desde que él asumió 1 millón, repito el número, 1,5 millones de cuentas sueldos se cerraron en los bancos. El panorama es muy complicado. ¿Eso es sumando a la actividad privada y la actividad del Estado? Lo de las cuentas sueldos. Estoy hablando de cuentas sueldo, sí, cuentas sueldo. Sí, digo, con lo cual digo, empleados públicos y empleados privados. Sí, es un montón. Entonces, ahí ya tenemos que empezar a prepararnos los dirigentes que formamos parte de la oposición y dialogar sobre cuál va a ser el rumbo de emergencia que vamos a tener en muy poco tiempo. Porque hoy el presidente está demostrando que no tiene la capacidad de diálogo necesaria para sacar adelante el país. Tiene un gabinete que quedó reducido a la nada misma, a Guillermo Franco. Petovelo está muy dañada, Diana Mondino también está dañada, nunca pudo terminar de incorporarse en el consenso social el ministro de Justicia Cunio Libarona. Entonces nos demuestra todo esto que el presidente juega solo, que tiene un ministro de Economía que está vetado en los Estados Unidos porque llegó con la promesa de los 30.000 millones de dólares o los 10.000 que decía que tenía en el celular Javier Milei, y todo resultó mentira. Milei llegó mintiendo. A ver, ese dato, Nazareno, ese dato me interesa. Sé que transitas habitualmente los pasillos de esas áreas importantes en Estados Unidos, y bueno, vos me decís que en ese ámbito no tiene buena recepción Caputo. Pero es obvio, fue la persona que recibió la mayor ayuda probablemente de la historia del Fondo Monetario Internacional para luego volcar ese proyecto que significaba ayudar a la gestión de Mauricio Macri para sacar al país adelante. A los argentinos que te escuchan hoy y que realmente escuchando esto obviamente no están muy felices, ¿no? Tenemos un minuto, redondeame en un minuto el planteo, o cómo sigue esto, no sé qué preguntarte ya. No, ahora tenemos la obligación, los sectores de oposición, de ir dialogando un plan alternativo a lo que vino siendo Milei. Sigo confiando como dirigente liberal que el camino es por el lado de la libertad, pero no podemos mentirle a la gente, no podemos decirles que somos liberales cuando lo que hacemos es Caputo segundo tiempo. Es evidente que Javier está en un problema porque ya entró en un proceso de depresión, que la famosa B no va a existir y que está metido en una L en torno al crecimiento, del cual no va a poder salir porque él solito se metió ahí. Y lo único que le queda ahora es la defensa de la baja de la inflación,
pero si no tenés inflación, pero estás metido en una depresión, es imposible que salgas adelante. Y salir de la depresión solamente va a ocurrir con una confianza que hoy Javier Milei no tiene por parte de los actores económicos nacionales e internacionales. Fue el propio Eduardo Urnequian, que es probablemente el padre de este mandato, el que le dijo que no iba a poner un centavo. Si el tipo que te creó te está diciendo que ponga las bolas y te pongas a gobernar, ¿qué queda para los demás? Nazareno, te agradezco mucho tu participación en este programa Con Estilo por CNN Radio Rosario. Un saludo a todos, un abrazo, Carlos. Un abrazo grande. Con Estilo. Para compartir el mediodía del sábado por CNN Radio Rosario. Líder mundial en noticias.